Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, la clase de los días miércoles, el cual vamos a estar estudiando bibliología. En ella vamos a estar estudiando un tema muy interesante y bastante edificador sobre la hermenéutica. Vamos a ver significa hermenéutica y para qué, y qué se deriva de esta terminología y qué podemos, o cómo lo podemos aplicar en nuestro estudio diario bíblico de la Biblia. Bueno, vamos a ello a ver qué podemos estudiar. A ver, un momento. Oh, disculpen. Okay. Ok, primero, vamos a entender lo que es este término, la hermenéutica. En realidad, ¿qué significa esta palabra? Bueno, en realidad esta palabra se deriva del término griego, ¿no? Hermeneidis, que significa interpretación, o sea, el arte de interpretar, ¿no? Cuando tú interpretas algo, eso es un arte, ¿no? Y estamos hablando de una terminología, estamos hablando de la parte de bibliografía. En nuestro caso estudiaremos la hermenéutica bíblica, ¿no? Lo que vamos a hacer. Estoy leyendo esto que tienen aquí y ya vamos a analizar todo. Sagra, que forma parte de la teología exagéntica, la que trata de la recta interpretación de la Sagrada Escritura. Ahora, la hermenéutica establece los principios, métodos y reglas que nos sirven para conocer los significados de lo que está escrito. Fíjense, esto es importante bueno, aclarar desde el inicio, ¿no? Esta clase vamos a estar abordando básicamente las técnicas, eh, mm, algunas reglas que son importantes, métodos, ¿no? Unos métodos que podemos aplicar. No vamos a abordar la parte espiritual que ya todos lo conocemos. Una de las importantes, obviamente, es que antes de empezar a leer la Biblia, el sagrado, nuestro sagrado libro, escrito, inspirado por Dios, debemos orar y pedir discernimiento del Espíritu Santo en cada una de las lecturas. Esa es la parte espiritual, pero también hay métodos como métodos para aprender a estudiar, ¿no? Es algo que también debemos aplicarlo y que lo podemos aplicar sin ningún problema porque eso nos organiza mucho mejor. Y vamos a ello. Bueno, primero tenemos que pensar en lo siguiente, que es la disposición, bueno, la parte de disposición, ¿no? La disposición para el estudio de la Biblia. Ahora, el estudio de la Sagrada Biblia, cuando hablo o cuando estamos hablando, o se está hablando de la disposición, es que realmente tú quieras aprender de este libro, ¿no? Que tú quieras estudiar con éxito las metas que la Sagrada Biblia te dispone para que tú puedas tener ese aprendizaje. Ahora, la capacidad para estudiar básicamente no es un don específico, perdón, o especial, que recibimos o se recibe, ¿no? Por alguna persona o X, ¿no? Es disposición. O sea, es algo que si tú estás dispuesto a realizarlo, si tú estás dispuesto a entregarte diariamente a leer, en este caso, la Biblia, vamos a hablar 100% de la Biblia, entonces eso es una disposición que la persona tiene, ¿no? Ahora, para ello, esta disposición que tienes que tener, y estos son algunos métodos interesantes y algunas, diría, sí, métodos, podríamos llamarlos métodos y podríamos llamarlo también factores importantes que van a influir en que tu lectura bíblica sea más edificadora. Eso sería importante. Primero tenemos que ver o tenemos que analizar, el primer aspecto que vamos a estudiar es el despertar el interés en el estudio de la Biblia. Ahora, fíjense, los niños desde una temprana edad, ejemplo, son enviados a la escuela, ¿no?
Y es necesario que en su maestro y padres, ¿no? Ellos le despierten el interés en la materia que van a estudiar, ¿no? Y ya que ya que han desarrollado por sí, ¿no? O no lo han desarrollado por sí solos. Sin embargo, el adulto tiene capacidad de autodespertar el interés. Tiene capacidad de autodespertar el interés por la materia sin esperar a que alguien o alguna persona lo, le despierte este interés. Ahora, para el auto de despertar el interés en un tema, ¿no? Es simplemente informándose, leyendo o preguntando. Muchas veces la falta de interés se debe a la ignorancia de dicho tema. En otra forma de despertar el interés es analizar y determinar el valor práctico que cada estudio, ¿no? o materia puede representar. Nosotros en sí tenemos que autodespertar nuestro interés en aprender lo que vamos a estudiar. En este caso, estamos estudiando la Biblia y Dios te puede dirigir a que estudies la Biblia, a que, y más, básicamente es un alimento que tienes que hacerlo diariamente. Muchas personas lo que hacen es leerlo cuando van al culto los domingos o el día del culto. Y nosotros tenemos que despertar el interés de aprender la Biblia diariamente. Primero, nuestra guía para nosotros poder llevar o guardar cada una de las palabras de Jesús para que la vida de nosotros sea edificada por Él. Y si nosotros queremos hacer eso, nosotros tenemos que autodespertar el interés para poder diariamente leer la Biblia. No un día, 2 días, no, diariamente. Eso nos habla muchas cosas sobre el que debemos no solamente escuchar la palabra, sino de tener la palabra. Eso lo dijo en una parábola de la semilla que el sembrador lanzó en varios sitios y la semilla de esa semilla que Jesús nos habla, que es que se guarda en el corazón para edificarla, edificar. ¿Y esa cuál es la semilla? La palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. Esa semilla que se guarda en el corazón crece un árbol y que dé frutos. Entonces, primeramente, debemos despertar el interés en el estudio de la Biblia. Segundo tema importante de esta disposición y que también nos sirve para todo, es aprender a organizarse. Fíjense, hay un refrán que dice un lugar para cada cosa y cada cosa para un lugar. Para organizarse, el estudio puedo nombrar algunas cosas que le pueden servir. Primero, la técnica del orden. O sea, hagan una costumbre de mantener sus notas manual, nota en, en, una, en un tipo, bien sea, o sea, el manual, las notas, los libros, y utilicen en un lugar ordenado, donde nosotros tengamos nuestra Biblia, nuestro libro, ¿no? Y tener una disciplina en eso. O sea, ¿cómo es una disciplina? Si yo tengo en un sitio, si ustedes tienen a Dios en su corazón, que sé que lo tienen, ustedes tienen que tener un sitio especial para Él, en su casa, en su casa, especial para Él. Llámese un cuarto, llámese un lugar, un sitio, donde ustedes aprendan a tener disciplinamente el orden. Dios en sí es un Dios de orden. Recordemos eso. Dios
creó el planeta lo creó, perdón, lo creó en 6 días y 7 días, el séptimo día descansó, de reposo, pero él fue por orden, fue creando las cosas, él fue por orden, todo siempre lo hace en orden. Entonces nosotros tenemos que tener también un orden y una básicamente disciplina del orden. Entonces, también para aprender a organizarnos, también podemos la disciplina del tiempo. No puede tener mucho tiempo para así poder estudiar. No vamos a esperar que sea un momento específico para yo decir, bueno, ahora sí voy a estudiar. No, no esperen eso. Es muy probable que nunca lo tengan, porque siempre vamos a estar o van a estar o se va a estar ahogado en otras cosas, ¿no? Aproveche cada momento que se tiene y estudie, disfruta de la comunión con Dios, viva cada momento lleno de sabiduría del Señor y en la continuidad de los momentos alcanza sus metas en la vida. O sea, recordemos lo que dijo Jesús muy claro, primero, busca la gloria de Dios y luego todo será añadido. Entonces, primero vamos a hacer una disciplina del tiempo. Ejemplo, si yo me levanto temprano a tomar un café, bueno, mientras se está colando, se está haciendo el café, ya yo tengo mi Biblia ya en el sitio de orden donde yo lo tengo, bien sea un escritorio, un sitio, y en ese sitio ya yo tengo un orden para buscar en un capítulo, si no pueden leer todo un capítulo, mediten en una palabra. No al azar, no al azar. Simplemente vayan, como le dije, haciendo un orden. Bueno, si voy a leer, ejemplo, Mateos, y voy a leer un pequeño capítulo, o voy a leer un versículo, y de ese versículo voy a meditar. Si leo un versículo, yo medito en esa mañana ese versículo. Y luego que leo ese versículo, que ya desayuné la palabra, comí la palabra, me tomo mi café. Hoy me tomo mi café. A veces, no es un pecado, en realidad no es un pecado, pero a veces descuidamos cosas y tiempo importante que le podemos dedicar a Dios en otras cosas banales, ¿no? Que realmente no nos edifican en ningún sentido. Entonces, disciplina del tiempo. Dediquemos tiempo al estudio de la palabra. También para aprender en la organización, podemos disciplinar, puede ser la disciplina del gusto, porque todos deseamos hacer primero lo más fácil o lo más que nos agrada, ¿cierto? Ahora, debemos aprender a dar prioridad al estudio, consolidando, o sea, el estudio de la Biblia, y consolidando en nosotros el carácter cristiano que se caracteriza por el dominio propio. O sea, nosotros tenemos que, bueno, si me gusta eh, ver televisión en sentido de deporte o cualquier cosa, nosotros tenemos que tener primero una disciplina de gusto. Mi gusto primero es aprender de la palabra. Entonces, primero tomo el tiempo para Dios y luego hago mis otras actividades. Es importante. Ahora, tenemos también aprender a concentrarse. También. Ahora fíjense, aprender a concentrarse. Recuerden que las metas, o la mente, perdón, ama la ociosidad. Y él divaga sin responsabilidad alguna. Tenemos que exigir concentración de nuestra mente. Tenemos que dominar, el cuerpo se domina. Tenemos que dominar eso y debemos aprender a concentrarnos. No podemos estar tomando. ¿Qué pasa? Nadie puede ocultar eso. Nadie puede decir que no, que esté libre de pecado, que sume la primera piedra. ¿Por qué digo esto? Que pasa mucho que cuando nos tomamos una Biblia, estamos leyendo un versículo, estamos leyendo un capítulo y simplemente nos desconcentramos. No estamos ahí, no estamos en la Biblia. Estamos pensando en alguna cosa de la casa o material o cualquier cosa que se nos viene a la mente. Entonces tenemos que aprender 100% a concentrarnos. Hasta en el momento en que estemos haciendo las cosas, en ese momento estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo lo que es lo más sagrado para nosotros y lo más edificado. Y entonces debemos concentrarnos y aprender a concentrarnos, porque cuando aprendemos a concentrarnos, ya nos concentramos
en que en ese momento estamos leyendo y podemos el tiempo que dediquemos a la lectura de la Biblia va a ser más provechoso. Así sea corto, porque si yo puedo leer, conozco hermanos que han dicho que han leído la Biblia, no sé, o han amanecido leyendo la Biblia, pero al final no le quedó nada. ¿Cómo es eso, no? No, que yo estuve leyendo la Biblia y leíste San Mateo toda la noche, sí, la leí toda, pero al final no me quedó nada. O sea, o no simplemente, o se hace una pregunta y tienen dudas, o no se... ¿Por qué? Por eso no es culpa ni siquiera espiritual, es culpa de la concentración personal, porque Dios te da el don para que tú puedas aprender y del sentimiento, pero tú ya inmediatamente cuando empiezas a leer te vas por otra parte. Te vas por otra parte y claro, el Espíritu Santo ya no puede, tiene lo que hace es esperar que tú vuelvas a concentrarte, vuelvas a concentrar. Es como el maestro que está enseñando a un niño y el niño está distraído en los juegos, en cualquier cosa, y el maestro está esperando a que él nuevamente nueva a entrar en la clase y poder aprender la asignatura. A veces el maestro tiene que jalarle la oreja, que a veces nos la jala todos, y está muy bien, para que nosotros volvamos nuevamente al camino de Dios, ¿no? Porque a veces pasa, a veces estamos en el camino de Dios y no nos pasa que nos vienen los problemas, las situaciones, enfermedades, cosas, y entonces en vez de apoyarnos y concentrarnos en lo más importante, que es Dios, simplemente nos vamos a los problemas. Y los problemas simplemente tenemos que entregárselos a Dios, tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que simplemente nos, como lo hizo como lo hicieron sus apóstoles, discípulos, que cuando el barco donde estaban cruzando de un sitio a otro, se estaban inundando de agua, lo despertaron. Estando al lado, claro, ahí hubo una modalidad muy importante que nos dijo Jesús, que tenemos que tener fe, porque le dijo muy claro dónde está su fe. Si tenemos fe, ahí nos tenemos al lado, simplemente lo tenemos que buscar, llama y todo lo que tengamos que nos desconcentra de realmente nuestras obligaciones, podemos apartarlo porque Él nos lo va a resolver. Entonces, aprendamos a concentrarnos. Otro tema importante es mejorar la lectura. No, fíjense esto, mejorar la lectura es un tema muy importante. En pedagogía, yo que soy profesor, se dice que los alumnos que terminan con primero deben leer entre 180 y 220 palabras por minuto, supuestamente. Y digo, pues supuestamente porque esto realmente no es tan claro. O sea, eso se dice. Ahora, esto se ha deteriorado, se ha mal visto porque es lo donde yo vuelvo nuevamente lo que le había comentado, personas que leen todo un libro completo de la Biblia y no aprenden nada. Pudieron leer muy rápido y pasar, y realmente no meditaron en la palabra. No se esforzaron por analizar o meditar, pues la palabra porque este es meditar, lo que Jesús nos quise decir con cada una de sus palabras, porque cada una de sus palabras son muy edificador. Entonces tenemos que analizar. Entonces, tenemos que mejorar la lectura. No podemos estar leyendo por leer. Tenemos que hacer un esfuerzo. Podemos hacer una técnica, puede ser primero leer en silencio, sin mover los labios, solamente la vista. Ya lo así. Lean un párrafo, un versículo, sin mover los labios. Y luego de eso, obviamente, no vuelvan a leerlo moviendo los labios y mediten eso. También es que una mejora para la lectura es un sitio, mantener el cuerpo en posición correcta sin mover la cabeza por un lado para el otro, es más que todo la posición, es importante. La disciplina a la vista,
a leer las frases enteras en lugar de palabras sueltas también. No retroceder cada momento o palabras de renglones anteriores, porque esto se te va a dificultar la lectura, ¿no? Porque cada vez que entras, entonces saltas de un lado a otro y entonces no llevas un seguimiento. Siempre en la Biblia hay algo que es importante, que muchas personas para leerla, para analizarla, lo olvidan y quizás pasan de largo. Es no respetar los signos de puntuaciones, acentos, cualquier punto, los acentos, los símbolos de interrogación, todo ello, porque si Jesús posiblemente está hablando algo y tiene un símbolo de interrogación, entonces lo pasamos de largo y no sabemos si él está preguntando o obviamos si él está preguntando o no está preguntando, si él ya terminó un párrafo o no terminó. Entonces, recuerden que Jesús fue y es un gran maestro. Y ese gran maestro que es, él no dice algo por decirlo, no dice algo por hablarlo. Cada una de sus palabras son edificadoras que podemos sacar mil cosas, mil cosas en sentido, diría, mil interpretaciones, pero esas mil interpretaciones, si la leemos bien, si la leemos adecuadamente, con los signos, los puntos y todo, como él la colocó, como está colocada en la Biblia, entonces ahí sí vamos a ver la interpretación real de lo que él quiso decir. Porque a veces, como le digo, le dije desde el principio, no es cuestión espiritual, sino también es cuestión de que nosotros tenemos que aprender, ser unos buenos lectores para poder aprender de la Biblia, ¿no? Y el método de las preguntas, que también se lo puse por acá, muy interesante, es básicamente, esto se dice que ¿cómo? O sea, son preguntas que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Para ir meditando. Y cómo interpretar correctamente la Biblia. Y aprovechar lo que leemos. Podemos someter todo lo escrito y podemos, le voy a dar algunas fórmulas, por decirlo, para poder tener ese método de las preguntas. Primero, la observación, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué describe? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuál fue la idea principal? Nosotros cuando Jesús está hablando, entonces luego que leemos, entonces tenemos que ver la observación. Oye, pero ¿qué describe qué quiso describir en esa parábola? ¿No? Ejemplo, ¿qué quiso describir en esa parábola para que yo pueda interpretar? Y ahí viene la segunda, que es la más importante, la interpretación. ¿Qué quiso decir y qué quiere decir? Bueno, o dónde, o qué describe y qué quiere decir. O qué describe, qué significado da esta expresión. O a qué se refiere. Esa es la interpretación. También podemos aplicar la aplicación. Bueno, dije otra vez la aplicación. ¿Sí? ¿Qué dice él que está diciendo y cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo, contiene una lección moral o espiritual para mi vida? Esas son las aplicaciones que nosotros podemos en buscar para cada una de las palabras que Jesús nos da, podamos aplicarlas totalmente en nuestra vida. Y también una importante es la comunicación. Esto que estoy leyendo, ¿cómo lo comunico? ¿O cómo puedo hacerlo para comunicárselo y predicarle la palabra a otras personas? Entonces también tengo que ver esa comunicación, como eso que acabo de leer, que Jesús nos me acaba de enseñar mediante el Espíritu Santo, cómo lo puedo tomar y comunicárselo a otras personas. Eso también es importante como método de las preguntas. Entonces, todas estas disposiciones para el estudio de la Biblia tenemos que tenerlas muy en cuenta y aplicarlas, ¿no? Y no se nos va a estar haciendo un hábito para poder cada día ir creciendo espiritualmente. Nosotros solamente crecemos espiritualmente cuando vamos a buscar al Señor mediante su palabra. Cuando meditamos, cuando obviamente oramos,
cuando ayunamos, cuando no nos cansamos de buscarlo. Siempre hay que seguir buscando, buscándolo, buscando. El que busca lo encontrará. El que toca se le abrirá. Recuerden esas palabras. Entonces, es importante el estudio de la Biblia. Es importante no quedarse solo con lo que el pastor o la congregación dice, o incluso estos estudios. No, es más importante en todo, luego de aquí, de esta clase, poder seguir y hacerse su hábito de estudio y seguir aprendiendo cada día y cada momento de la palabra de la Biblia. Y sobre todo poner siempre todo por ejecución, o sea, todo por obra, ¿no? Como dijo Jesús, el árbol que dé fruto, no solamente que tú lo estudies, que tú lo aprendas, sino que también lo comuniques a otra persona. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.